recibí una llamada que yo no pensé que fuera a ser tan devastadora para mí. Estaba haciendo un negocio para poder cubrir unas necesidades muy específicas de la familia, que resultó terminando en una estafa muy elaborada. En cuestión de horas perdimos todo lo que teníamos ahorrado y el bien sobre el que habíamos estado negociando. No sabía cómo íbamos a pagar el arriendo ese mes, no sabía de dónde iba a sacar para la comida que ya se estaba acabando, no sabía cómo iba a pagar el colegio de mi hijo. Pero lo que más me destrozó no fue perder el dinero y aquel bien, sino lo que sentí hacia Dios. Yo hoy quiero abordar un sentimiento, un deseo que todos aquí tenemos, todos. Es un deseo que se intensifica cuando nos sentimos destruidos, defraudados, pisoteados, escupidos o ignorados, especialmente cuando acusamos a Dios de esas cosas. Es un anhelo particularmente fuerte que llegamos a experimentar cuando vivimos un momento como si Dios nos hubiera soltado la mano. Especialmente en ese momento crítico cuando uno sabía que más lo necesitaba. Y en medio de ese pozo oscuro, nos vemos obligados a enfrentarnos a una pregunta muy importante. ¿Es Dios realmente justo? Todos en este salón tenemos anhelos de justicia. Todos. Los vemos en nuestras quejas diarias. No es justo que eso me suceda. No es justo que mi país viva esta situación. No es justo que el malvado triunfe mientras el inocente sufre. No es justo que me traten de esta manera. Hoy quiero invitarlos a que vayamos juntos a un lugar que es muy incómodo. Hoy quiero que veamos cómo esos anhelos de justicia encuentran desafíos y esperanza en el plan de justicia de Dios. Yo sinceramente deseo que encuentren con este sermón las tremendas riquezas de Cristo, en las que yo me gozo y encuentro descanso desde ese evento que les conté al principio. Yo les adelanto que probablemente este va a ser un sermón muy incómodo, porque va a tocar asuntos que nos importan un montón y que nos duelen al mismo tiempo. Ustedes y yo necesitamos escuchar eso porque hemos estado afirmando que nosotros vivimos el Evangelio de la gracia en cada rincón de la vida. Y resulta que no podemos vivir esa gracia si no entendemos primero la justicia de Dios, especialmente cuando sentimos que la vida se siente injusta. Vamos a Isaías capítulo 1 para responder 3 preguntas. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué desafíos enfrenta nuestra idea de justicia? Y 3, ¿dónde está nuestra esperanza? Isaías capítulo 1, leo para el beneficio de todos. Y esto dice la palabra de Dios. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan, cielos, y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes.
No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La tierra de ustedes está desolada. Sus ciudades quemadas por el fuego, su suelo lo han devorado los extraños delante de ustedes. Y es una desolación como destruida por extraños. La hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Oigan la palabra de Dios, gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios?, dice el Señor. Cansado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado y la sangre de los novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda de ustedes de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? Moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, declara el Señor, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel, me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti, te limpiaré tu escoria como con lejía, y quitaré toda tu impureza. Entonces restauraré tus jueces, como al principio, y tus consejeros como al comienzo. Después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Pero los transgresores y los pecadores serán aplastados aún, y los que abandonan al Señor perecerán. Ciertamente ustedes se avergonzarán de las encinas que han deseado y se avergonzarán de los jardines que han escogido, porque ustedes serán como encina, cuya hoja está marchita, y como jardín en que no hay agua. El fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Arderán ambos a una, y no habrá quien los apague. Padre, ayúdanos a entender cómo es que tú eres justo. Muéstranos nuestra ceguera y danos la gracia de confiar en que verdaderamente eres justo, incluso cuando no podemos verlo. Amén.
Entonces, el primer punto, ¿cuál es el plan de justicia de Dios? Hace unos años yo atravesé una crisis seria que me duró 2 años, seria en todos los sentidos posibles que ustedes se puedan imaginar. Eso fue antes del evento que les comenté al principio. Durante meses me quejé incesantemente delante de Dios porque pensaba que no era justo conmigo. Le reclamaba, lo acusaba y en medio de esa temporada oscura, Dios usó ese libro de Isaías para devolverme la esperanza en su justicia. Este libro tiene 5 elementos sin los cuales no podría ser de ninguna manera el libro que nosotros llamamos Isaías. Esos 5 elementos son el Santo de Israel, el alto y sublime, el destino final de Dios, la justicia redentora y el consuelo. Sin esos 5 elementos, el libro de Isaías no sería el libro que nosotros conocemos. Y usando esos 5 elementos como protagonistas, Isaías hace arte a lo largo de todo el libro para presentarnos el plan de justicia de Dios. Está por todas partes, de hecho los escucharon ahora cuando leí el capítulo 1. El conocer esta perspectiva del plan de Dios como lo presenta Isaías fue lo que me rescató en ese momento y me animó para perseverar en aquella crisis. Déjenme pintarles ese cuadro de Isaías 1. Israel está al borde del exilio. La nación que Dios escogió, que rescató de Egipto y estableció en la tierra prometida, está a punto de ser destruida. Dios, a través del profeta, les dice: esto es lo que pasa cuando mis hijos se rebelan contra mí. Y eso suena duro, pero es lo que está pasando allí. Aquí está lo sorprendente del plan de justicia de Dios. Que Dios tiene un proyecto y que tiene enemigos. Ese proyecto es el de restaurar toda su creación, de llenarla de su justicia y hacer manifiesta las perfecciones de nuestro buen Dios. Es un proyecto glorioso y Él va adelantando todo lo que sea necesario para que ese proyecto se haga una realidad. Y su proyecto culminará en una nueva creación donde la justicia habita plenamente. El asunto es que tiene enemigos, los cuales, incluyendo a su propio pueblo aquí, quieren dañar ese proyecto. Se rebelan, oprimen, tuercen la justicia, adoran ídolos. Y Dios tiene todo el derecho de destruirlos inmediatamente. ¿Ustedes saben qué es lo radical de este plan de Dios? Que en lugar de hacer lo que ustedes y yo haríamos, que es aniquilarlos por completo y acabar con su existencia para siempre, Dios invita a sus enemigos a unirse a su proyecto. Una y otra vez está extendiendo esa invitación. Vengan ahora y razonemos en el versículo 18. Aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esa invitación Dios la repite incontables veces, pero con una advertencia. Y esa advertencia es que simplemente Él no los puede esperar para siempre. Porque su deseo es completar su proyecto de justicia. Dios no es como los políticos corruptos a los que nosotros estamos acostumbrados, que nos dejan con proyectos sobregirados e inconclusos. No. Dios dice: yo soy justo y por eso debo ponerle un fin a esto y lo va a hacer. ¿Y qué pasa? Algunos se preguntarán si sus enemigos rechazan la invitación. Pues continúan siendo enemigos y se quedarán fuera del proyecto de restauración y redención del Señor. Y finalmente serán aniquilados
como medida de protección final para el proyecto de justicia de Dios, que es lo que vemos hacia el final del capítulo. Hay otro elemento que nosotros necesitamos considerar, y es que la justicia de Dios es diferente a cualquier otra. La justicia de los ídolos, que lo vemos a lo largo de la Escritura, y ustedes mismos lo han vivido. La justicia de los ídolos solo destruye. La justicia de Dios, aunque quema y duele, como uno lo ve a lo largo de su historia con Israel, restaura y redime. Su justicia, aunque quema y duele, restaura y redime. La justicia humana es egoísta y autocomplaciente. La justicia de Dios es generosa y transformadora. No solo aquí en este capítulo que leí para ustedes, sino también en todo el libro, vemos el despliegue de este plan de justicia. Enemigos que están siendo invitados a participar de él, un solo santo de Israel que está ejecutando su plan muy juiciosamente, muchos ídolos inútiles. Uno ve un montón que están siendo redimidos por el Señor y solo un puñado que se pierde. Piensen en esto. En esa historia hay solo un exilio, pero en la historia de Dios con su pueblo hay muchos retornos. Sí, hay mucho dolor, pero hay una esperanza que es infinita, muy superior al dolor que ellos pudieran haber experimentado. Y eso fue lo que yo vi después de 2 años de quejas amargas delante del Señor. Y es que Dios es verdaderamente justo. Mis circunstancias en aquel momento no cambiaron. De ninguna manera. Me hubiera encantado, pero no fue así. Lo que sí cambió fue mi perspectiva sobre su justicia. Él hizo el cambio más serio que tenía que hacer y era un cambio muy profundo en mi corazón. Y ahora es donde viene la parte incómoda. ¿Cuáles son esos desafíos a nuestras ideas de justicia? Que es nuestro segundo punto. Cuando nosotros miramos los versículos 1 al 23, encontramos los desafíos para esos anhelos de justicia de Israel, pero también para los nuestros. Yo les pregunto, cuando ustedes están leyendo conmigo y me están escuchando leer, ¿hay algo que no les cuadró en la forma en la que se nos está presentando ese escenario? ¿Hay algo que no les cuadró? Nos están poniendo en el contexto del exilio. Se menciona el tema de los enemigos y su futura destrucción y la restauración anhelada. ¿Qué es lo que no cuadra? Yo les voy a decir qué es lo que no cuadra. Cuando uno comienza a leer esto, esperamos que Dios describa cuál es la injusticia de los enemigos de Israel, es decir, Babilonia, Siria y las naciones paganas. Sin embargo, eso no es lo que está pasando aquí. ¿Ustedes notaron eso? Eso es lo que no cuadra. Uno esperaría que este rayo le esté cayendo a los enemigos de Dios, a los enemigos de Israel. Pero lo que está haciendo él aquí es que Dios está exponiendo la injusticia de su propio pueblo. Escuchen lo que dicen los versículos 2 al 4. Hijos crié, los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad! Y luego en los versículos del 10 al 17, Dios rechaza sus ofrendas religiosas. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Estoy harto de ellos, harto. No sigan trayendo vanas ofrendas. Aunque multipliquen las oraciones, no escucharé, no los voy a escuchar. Sus manos están llenas de sangre.
Ustedes ven lo que está pasando. Israel está ciego a su propia injusticia. Pueden ver perfectamente la injusticia de Babilonia. Pueden quejarse de sus enemigos. Pueden clamar por justicia contra los que los oprimen. Pero no pueden ver su propio pecado. Y aquí es donde viene ese golpe que lo deja uno sin aire. Nosotros somos exactamente iguales. Y aquí es donde viene el primer desafío, que solemos ser ciegos a nuestra injusticia mientras demandamos justicia de otros. Todos tenemos estos anhelos de justicia. Yo los veo en las conversaciones que tengo con ustedes. No es justo que Colombia viva esta situación política. No es justo que el corrupto o el malvado sigan el poder. No es justo que aquella persona quede impune. No es justo que ese hermanito o aquella hermanita sea tratada con tanta paciencia. Deberíamos ser más severos. Y tienen razón. Hay injusticia real allí afuera. Pero aquí está el problema. Somos expertos en detectar la injusticia fuera de nosotros. Por el contrario, somos completamente ciegos a la injusticia que está aquí adentro. Isaías dice que Israel está corrompido, que habían abandonado al Señor, que despreciaron al Santo Israel, que sus gobernantes estaban tomando sobornos, que oprimían a los débiles, torcían juicios a favor de los poderosos. No defendían al huérfano ni abogaban por la viuda. Y todo esto mientras ofrecían sacrificios. Ustedes ven la ceguera. Pensaban que eran justos porque iban a la iglesia, daban sus ofrendas y cantaban canciones. No obstante, sus vidas estaban llenas de injusticia. Y aquí es algo que nos debería quebrar en mil pedazos. El versículo 9 dice que solo quedaron sobrevivientes porque Dios así quiso. No hubo mérito alguno, no hubo astucia de nadie. Si quedó, así sea, uno solo vivo, fue porque Dios quiso. Si hubiera sido por justicia pura, todos debieron morir como Sodoma y Gomorra. Pero Dios fue tremendamente misericordioso. Y aquí es donde viene el segundo desafío a nuestras ideas de justicia. Que a veces creemos que podemos establecer nuestro propio estándar de justicia, que nosotros ponemos la vara. Hay algo aún más perverso en nuestros corazones, y es que no solamente es que somos ciegos a nuestra injusticia, sino que intentamos redefinir lo que es justo para que nos beneficie a nosotros. En el mejor de los casos, establecemos nuestra propia medida de justicia. Esto es justo porque yo lo digo. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, nos convertimos en el estándar único de justicia. Lo que me sirve a mí es justo, lo que no me sirve directamente es injusto. Así funcionamos. ¿Saben cuál es la frase diabólica que usamos para lavar la cara de nuestra justicia egoísta? ¿Alguno la sospecha? Me lo merezco. Usamos esta frasecita para lavar la cara de nuestra justicia egoísta. Me merezco ese ascenso aunque tenga que pisotear a alguien o aunque alguien distinto a mí lo tenga que pasar mal. Me merezco estar incómodo aunque ignore al que de pronto la está pasando mal ahorita. Me merezco ser feliz aunque eso implique destruir mi matrimonio. ¿Le suena? Me lo merezco. La justicia egoísta dice la justicia solo es justa cuando me sirve a mí. Déjenme darles un ejemplo concreto. Una vez, mi esposa salió con dos amigas para acompañar a una de ellas a bañar a su perro. Hubo una confusión entre ellas, entre dirección, el lugar, bueno,
y terminaron en un lugar más caro de lo que habían planeado al principio. El detalle aquí es que ellas no se dieron cuenta de eso hasta que hubo que pagar. Ese detalle es clave, ¿cierto? Porque si se dan cuenta antes, me voy. La cuenta subió de 45,000 a 90,000 pesos. La dueña del perrito, que estaba en una situación financiera apretada en ese momento, se angustió. Mi esposo, sabiendo nuestra propia situación, desesperada en aquel entonces, sacó los únicos 20,000 pesos que tenía en su bolsillo y se los dio. La amiga se negó. Y ella dijo, pero es que ustedes están peor que yo. No me des eso. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ustedes qué creen que hizo mi esposa? Los que la conocen, los que han hablado un poquito más con ella. ¿Qué creen que hizo mi esposa? Vean, casi que la regañó. Le dijo, ridícula, agarra los 20,000 que tú los necesitas ahora, ve y paga, le dijo. En ese momento, mi esposa tranquilamente le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tienes razón, yo los necesito más. Es justo que yo me quede con este dinero. En lugar de eso, reconoció la debilidad de esta amiga e hizo algo, aunque eso implicara poner en riesgo la seguridad nuestra. Eso es justicia generosa, es una justicia que no se sirve a sí misma. Y siendo sinceros, eso está a años luz de la justicia natural. Es algo que Dios tiene que obrar en nuestros corazones conforme a su gracia. Piensen seriamente eso por un momento. Y yo sé que van a escuchar la pregunta y van a decir, no, pero porque sí, porque es Él. Piénsenlo seriamente. ¿Cómo es posible que Jesús diera su propia vida por pecadores? ¿Cómo es posible que decidiera despojarse de todo y consideró como nada el ser igual a Dios con tal de salvarnos? Piénsenlo seriamente por un segundo. Eso es una locura. Eso no le cae en la cabeza absolutamente a nadie. Y la respuesta a eso es porque la justicia de Cristo no es egoísta, es radicalmente generosa. Y aquí es donde Dios expone nuestro pecado, porque cuando uno piensa en la ley, yo sé que muchos, al no entender muy bien la doctrina, satanizan rapidito la ley. Pero piensen en que Dios tuvo que darnos una ley para que quedara clarito dónde es que hay injusticia en nuestra vida, que no quede nadie con excusa. Para que si alguno se hiciera loco dijera, no, espérate. Es que somos demasiado ciegos para verla cuando está delante de nosotros o cuando nosotros mismos estamos perpetuando esa justicia. Tuvo que decirnos, imagínense nuestra ceguera, que tuvo que decirnos, no tuerzan los juicios. ¿A ustedes les parece que eso es lógico? Eso es lógico, pero adivinen qué, lo hacemos. No tuerzan los juicios, no opriman al débil, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Nos lo tuvo que decir por causa de nuestra ceguera. Hermanitos, nosotros necesitamos seriamente conocer a Dios para conocer cuál es su justicia. Necesitamos que Él exponga nuestra injusticia, porque si no, seguiremos anhelando nuestra justicia en lugar de querer su justicia. Y eso, hermanitos, sí que es un pecado mortal. Hace tiempo me invitaron a traducirle a alguien que había fundado un grupo de apoyo. Y allí conocí a una mamá y una hija. De hecho, fueron las dos primeras personas que me recibieron la primera vez que yo fui. Ambas, yo recuerdo que mi primera impresión de ellas es que no, esas dos son un amor. ¡Cuánto cariño! Un par de días después, supe de boca de ambas su historia de gracia. Hermanitos, eso fue devastador y esperanzador al mismo tiempo. La madre había sido prostituta por años, con todo lo que implica ese mundo, por años. Tenía varios hijos y
era madre soltera y esa niña había sido abusada innumerables veces por familiares y clientes de la mamá. Cuando, si ustedes hubieran visto a esa niña como yo la vi la primera vez, jamás se les hubiera pasado eso por la cabeza. Cuando esa misma chica comenzó a contar su historia, con esperanza en la obra de Cristo en su vida, la de su mamá y toda su familia, uno quedaba de una pieza. Con tan corta edad, ella daba gracias a Dios por salvarla, por ver con compasión a sus agresores y por la forma en que su vida había sido cambiada por Cristo con los años. Ahora ella se veía partícipe de la historia de gracia que Dios quería contar con sus hermanos y con otros familiares de ella. Estas son cosas que para nosotros no tienen sentido, hermanitos. No podemos imaginar un buen futuro para situaciones como esa. No cabe en nuestros planes. En la justicia humana, en medio de tanto abandono e insensibilidad, la satisfacción de los anhelos de la justicia egoísta pudieron haber terminado en tragedias aún peores que esa. Y eso es lo que vemos todos los días. Todos los días vemos eso. En el plan de justicia de Dios, tienen cabida historias dolorosas y gloriosas como las de esta chica y su familia, como las historias de ustedes y la mía. En el marco de este plan de justicia, todas estas historias que Dios está contando para su gloria tienen sentido y un valor incalculable conforme a su gracia. ¿Y entonces dónde estamos? Necesitamos esperanza. Necesitamos que estos anhelos de justicia que tenemos encuentren algo de esperanza. Y aquí es donde algunos de nosotros a veces quedamos atrapados. Porque si somos honestos en el fondo del corazón de algunos de nosotros, hay una pregunta que nos aterra. Si Dios es verdaderamente justo, ¿cómo puedo yo estar de pie delante de Él? Esa es una pregunta que es necesaria porque cuando vemos nuestra propia injusticia expuesta, nuestra ceguera, nuestro egoísmo, nuestra rebelión, nos damos cuenta de algo aterrador. Si Dios aplicara su justicia perfecta sobre nosotros, seríamos destruidos como Sodoma y Gomorra, sin pero, sin explicación, chao. Eso es lo que merecemos. Escúchenme bien, eso es lo justo. Déjenme contarles algo que aprendí durante las 2 semanas posteriores a la estafa que les conté al principio, cuando todo se derrumbó. Cuando se consumó la estafa, yo estaba furioso. Sentía que Dios me había abandonado. Pero debajo de la furia había miedo. Pero no era el miedo que yo esperaba tener. No era miedo de que Dios me diera lo que yo mereciera. No era miedo al juicio de Dios sobre mí. Era un miedo mucho más profundo y aterrador. ¿Qué pasa si Dios no es justo? ¿Qué pasa si no puedo confiar en Él? ¿Y entonces a qué me aferro? ¿Ustedes saben por qué eso es aterrador? Porque si hay algo que yo les puedo asegurar en esta vida, es que el sufrimiento y la injusticia vendrán. No pueden escapar esas cosas, hermanitos. Yo quisiera decirles lo contrario, pero no pueden. La pregunta no es si lo van a vivir o no, es cuándo eso los va a alcanzar. Por más intentos de autoengañarnos con nuestros propios shots de dopamina, el sufrimiento y la justicia nos van a alcanzar. Cuando eso llegue, descubrirán algo. Es lo suficientemente malo tener que experimentar el sufrimiento. Es
en sí mismo es lo suficientemente malo. Pero imagínense el infierno, que es atravesar el sufrimiento, la injusticia, la desesperación y el dolor sin tener algo a lo que verdaderamente te puedes aferrar. Esa misma tarde de la estafa, yo iba a reunirme con una de las personas involucradas para compartirles el Evangelio. Yo ya tenía todo planeado, el texto que les quería compartir, lo agradecido que me sentía con ellos, y entonces descubrí lo que había pasado. Y adivinen qué, ya no quise predicar. Justo cuando esa persona más necesitaba escuchar el Evangelio, yo no quería dárselo. ¿Ustedes saben qué fue lo que yo sentí? Yo me sentí defraudado, escupido, pisoteado e ignorado por Dios. Me pareció una broma de muy mal gusto de parte de Dios. Me sentí como si ante la injusticia Dios hubiese soltado mi mano. Como si no me pudiera aferrar a Él. Vean, mi dolor fue tal, que ni siquiera fui capaz de maldecir a los tipos que orquestaron la estafa. Mi reacción inmediata no fue contra ellos, fue dirigirme a Dios. Porque me di cuenta que Él era lo único y lo más significativo a quien yo podía aferrarme en esta vida en búsqueda de una verdadera seguridad, en búsqueda de una verdadera justicia. Pero sentía que en ese momento no me podía aferrar a Él. Y sí, en ese momento yo me sentía ansioso porque no sabía cómo íbamos a pagar el arriendo, la comida ni el colegio de mi hijo. Pero esa no fue mi mayor desesperación. Mi mayor desesperación, lo que me hundió en el pozo más oscuro, fue esto. Y si Dios no es justo, entonces no hay nada. No hay esperanza, no hay fundamento. Entonces estoy tirado, estoy completamente solo. Y si eso es así, no es posible vivir en este mundo lleno de horrores e injusticia. Simplemente no lo es. Mi amigo Jonathan vino y me dijo, yo sé que él lo hizo con muy buena intención para animarme. Me dio una larga conversación, me dijo, Jesús, eres como Job, el Señor te recompensará. Ay, hermano. Vean, después de esa conversación, con lágrimas, yo le grité al Señor, literal le grité. Yo no quiero ninguna recompensa, yo no quiero lo que me robaron, yo no quiero dinero, yo no quiero nada de eso. Yo solamente quiero que tú me muestres que tú sí eres justo, que tú a mí no me has abandonado, porque si lo hiciste, entonces no es posible vivir en este mundo. ¿Ustedes entienden lo que estaba en juego allí? No era solo recuperar lo que perdí, era afirmar en mi corazón que Dios es verdaderamente justo. Porque si no lo es, entonces todo, mi fe, mi esperanza, mi razón de existir, la mía y la suya, se derrumba por completo. Y eso me lleva al versículo más importante de Isaías 1, el 27. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Leamos eso de nuevo despacio. Sión será redimida con juicio, con justicia. Y aquí está la respuesta a ambas preguntas. La pregunta que todos tenemos y la pregunta que me atormentaba. Esta es la respuesta. La redención viene a través del juicio. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador? ¿Cómo puede invitar a sus enemigos, a nosotros, a participar en su proyecto de justicia sin comprometer su justicia? Y aquí está el primer elemento de esperanza para nuestros anhelos de justicia, y es que Cristo absorbió
el juicio que nosotros merecíamos? La respuesta está en Cristo. En la cruz Jesús experimentó el exilio que Israel merecía. Experimentó el exilio que nosotros merecíamos. Fue aplastado como los transgresores de Isaías 1:28. Fue cortado de la tierra de los vivientes, como leíamos ahorita en Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz cayó sobre Él. Y por sus heridas fuimos sanados. ¿Ven lo que pasó? El juicio cayó sobre Cristo para que la redención pudiera llegar a nosotros. La justicia de Dios fue satisfecha completamente en la cruz. Dios no pasó por alto nuestro pecado, no hizo la vista gorda ante nuestra injusticia. No dijo, bueno, no es tan grave, ¿cierto? Ahorita miramos a ver qué hacemos. No, Él derramó todo el peso de su ira justa contra el pecado sobre su propio Hijo. Y por eso Dios es justo. No porque ignore nuestra injusticia, sino porque la castigó completamente en Cristo. Y por eso, ahora Dios puede ser justo y justificador al mismo tiempo. Puede invitar a sus enemigos sin comprometer su justicia. Puede redimirnos sin destruirnos, porque Cristo fue destruido en nuestro lugar. Entonces, ¿cómo respondemos a ambas preguntas? ¿Cómo puedo estar de pie delante de un Dios justo? Porque Cristo absorbió el juicio que yo merecía. ¿Es Dios realmente justo? Sí, tan justo que no pasó por alto ningún pecado, sino que los castigó completamente en la cruz. La cruz es la prueba definitiva de la justicia de Dios. Y aquí viene el segundo elemento en el que nuestros anhelos de justicia encuentran esperanza. Y es que Cristo es la ciudad de justicia que nosotros nunca pudimos ser, que leímos en este pasaje. Restauraré tus jueces, versículo 26, como al principio. Después de esto serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Israel nunca pudo ser esa ciudad. Nosotros tampoco pudimos, pero Cristo sí. Jesús es el único ser humano que vivió en perfecta justicia. Nunca fue ciego a su propia injusticia porque nunca tuvo injusticia. Nunca estableció estándares egoístas porque su justicia fue radicalmente generosa. Buscó la justicia verdadera, hizo todo lo que Israel no pudo, todo lo que nosotros no pudimos hacer. Cuando resucitó de entre los muertos, se confirmó que esta era la piedra angular del proyecto de justicia de Dios, la ciudad de justicia encarnada. Ahora escuchen esto con mucho cuidado. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos injerta en esa ciudad de justicia, nos une a Cristo. Y por gracia a través de la fe comenzamos a participar en el proyecto de justicia de Dios. No porque seamos justos, sino porque Cristo es nuestra justicia. El tercer elemento en el que encontramos esperanza para nuestros anhelos de justicia es que por gracia nos convertimos en agentes del proyecto de justicia de Dios. Y aquí es donde se conecta con nuestra visión como iglesia, que vivimos el Evangelio de la gracia en cada rincón de la vida. ¿Qué significa vivir el Evangelio de la gracia cuando la vida se siente injusta para nosotros y para otros?
Significa que cuando Isaías nos dice, busquen la justicia, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda, no nos está dando una lista de tareas para ganar el favor de Dios. Nos está mostrando cómo luce la vida transformada por la gracia de Cristo. Vivir el Evangelio en cada rincón de la vida, incluso cuando parece injusta, significa llevar la justicia generosa de Cristo a nuestros hogares, trabajos, barrios y ciudad. No por obligación religiosa, no, sino porque desbordamos la gracia que hemos recibido. Es como lo que hizo mi esposa con su amiga con esos 20,000 pesos. Es como la historia de esa chica que les contaba, que ahora extiende gracia a pesar de los tremendos flagelos que experimentó desde su niñez. No lo hicieron porque debían hacerlo. Lo hicieron porque la generosidad radical de la justicia de Cristo había transformado sus corazones. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Y ustedes saben dónde se encuentra o dónde deberíamos encontrar la esperanza definitiva para nuestros anhelos de justicia? En que Dios va a completar su proyecto. Él lo va a completar. En Isaías, Él nos da una promesa y una advertencia. En los versículos 25 al 27 vemos su promesa. Volveré mi mano contra ti, limpiaré toda tu escoria, restauraré tus jueces. Sión será redimida con juicio. Dios completará su proyecto de justicia. No lo dejará inconcluso. Y Cristo es quien garantiza que ese proyecto llegará a su culminación. Un día habrá una nueva creación donde la justicia habitará plenamente. No habrá más opresión, no más sobornos, no más viudas desprotegidas, no más huérfanos abandonados, no más ceguera a la injusticia, no más estafas. Qué buena noticia para mí y para ustedes, ¿cierto? Solo habrá justicia perfecta, generosa y radiante. En los versículos 28 y 31 está la advertencia, que los rebeldes, los pecadores, serán quebrantados. Los que abandonan al Señor perecerán. Aquellos que rechazan la invitación de Dios, que siguen aferrados a su propia justicia egoísta, que se niegan a reconocer su ceguera, quedarán fuera de ese proyecto. Serán consumidos, no porque Dios sea cruel, no porque su justicia demanda proteger su proyecto de aquellos que insisten en destruirlo. Y esa es la decisión más importante que cualquiera de nosotros pueda tomar. ¿Confiaré en mi propia justicia o en la justicia de Cristo? Esa pregunta fue tan dura para mí durante las 2 semanas posteriores a la estafa que vivimos aquella vez. En ese momento, en ese pozo oscuro, Dios me trajo a el versículo 27 y me recordó la cruz. Me recordó que Él ya me había mostrado que Él es justo, no arreglando mis circunstancias, no devolviéndome el dinero. Me mostró que es justo entregando a su propio Hijo para absorber el juicio que yo merecía. Ahí está la justicia de Dios, en la cruz, clara, innegable y completa. Hermanitos, aunque mis circunstancias no cambiaron, aunque todavía no sabía cómo iba a sobrevivir ese siguiente mes, aunque me seguía doliendo profundamente, sabía con mucha certeza que Dios es justo porque lo vi en Cristo. Y yo en ese momento no sabía cuánto necesitaba que el Señor me reafirmara y me recontrafirmara eso en mi corazón para vivir el Evangelio de la gracia en cada rincón de mi vida, incluso cuando sentía que la vida era injusta.
Aquella vez sentía que Dios me había abandonado, pero ¿saben qué? Como en otras cosas que he vivido después, era justo y glorioso en su plan de justicia. En medio de esa sensación de abandono, ese dolor, ese sufrimiento, yo llegar a experimentar y predicar su justicia. Eso no le cae en la cabeza a nadie, pero así Dios quiso. Y ustedes saben qué, yo puedo decir que cuando el Señor afirmó eso en mi corazón, mi esperanza dejó de estar en que Dios arregle mis problemas financieros o mis circunstancias desfavorables y ya. Mi esperanza cuando yo enfrento la vida es que Cristo es justo. Y eso es suficiente para cualquier sufrimiento, injusticia, horror o desafío que yo pueda experimentar en esta vida, y yo quisiera que eso fuera lo mismo para ustedes. Incluso cuando no puedo ver la justicia de Dios en mis circunstancias, hermanitos, puedo verla con toda claridad en la cruz. Y eso, hermanos, es lo único verdaderamente significativo a lo que podemos aferrarnos en esta vida para vivir el Evangelio de la gracia cuando se siente injusta. Y entonces, ¿cómo respondemos a esto? Yo creo que la mejor forma de aplicar ese sermón y concluirlo es orando. Así que yo voy a orar por todos nosotros. Y mientras oramos, anhelemos que el Espíritu Santo nos muestre específicamente dónde necesitamos de la gracia de Dios para vivir su Evangelio. Tal vez en nuestro hogar, tal vez con alguien al que hemos calificado de enemigo, tal vez es reconociendo nuestra ceguera, tal vez es simplemente aferrándonos a la justicia de Cristo cuando todo se está derrumbando y cuando sentimos que la vida es muy injusta. Oremos. Señor, confesamos que hemos sido ciegos a nuestra propia injusticia. Hemos juzgado a otros mientras ignoramos nuestro propio pecado. Hemos establecido estándares de justicia que solo nos sirven a nosotros. Señor, qué triste es mirar a nuestra familia y ver que hemos juzgado duramente a algunos de nuestros familiares, nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres, tíos, hermanos, mientras ignoramos nuestra propia injusticia hacia ellos, Señor. Hemos demandado que sean justos con nosotros mientras somos ciegos a cómo los tratamos injustamente. Hemos insistido en tener la razón porque creemos que nuestro estándar de justicia es el correcto. Algunos, Señor, hemos estado molestos con nuestros esposos y esposas y decimos, es que no nos respeta como debería. Señor, pero tal vez no hemos considerado que no los hemos amado, que no las hemos amado como Cristo ama a la iglesia. Señor, ayúdanos a que nuestro cuidado no sea egoísta, sino sacrificial, Señor. Otros hemos estado frustrados porque nuestros hijos no nos obedecen, pero no hemos considerado que tal vez los hemos provocado a ira con nuestros tratos injustos, que nuestros estándares y reclamaciones de justicia han sido inconsistentes y autocomplacientes. Perdónanos por todo esto, Señor. Al mismo tiempo te damos gracias, porque en Cristo tú absorbiste el juicio que nosotros merecíamos, Señor.
Gracias porque hiciste que Él sea nuestra justicia, Señor. Gracias porque tu gracia no solo nos perdona, sino que nos transforma. Gracias porque en la cruz nos mostraste que eres verdaderamente justo, Señor. Señor, te pedimos, por favor, abre nuestros ojos esta semana. Muéstranos a quienes necesitamos pedirles perdón. Danos el valor para ir a esa persona, mirarla a los ojos y decir, he estado ciego a cómo te he tratado injustamente. He estado demandando justicia de ti mientras ignoro mi propia injusticia. ¿Me perdonas? ¿Me ayudarías a ver mis puntos ciegos? Por favor. Padre, si somos líderes en nuestros hogares, en negocios, en tu iglesia, ayúdanos a liderar como Cristo. Recuérdanos que la justicia de Cristo no solo quema y duele, sino que restaura y redime. Que cuando tengamos que disciplinar, que sea para restaurar, Señor, por favor. No nos dejes ceder a nuestros deseos de querer humillar a otros, Señor, de querer destruir. Que cuando tengamos que confrontar, que sea para redimir, Señor, para edificar. Que las formas en las que lideramos a quienes tú pones delante de nosotros refleje la justicia generosa del Cristo precioso que nos salvó, Señor. No la justicia egoísta del mundo.